días. Mi nombre es Alfredo Villagrán Olavarría, yo soy médico internista, soy especialista en enfermedad respiratoria, formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y me invitaron en este curso de problemas frecuentes de medicina ambulatoria de adultos 2022 a revisar el tema de diagnóstico y tratamiento crónico de paciente con EPOC. Es bien extenso el tema, así que vamos a tratar de revisarlo de la manera más entretenida posible. Primero, a modo de introducción, ¿cuál es la importancia? El EPOC es un problema importante de salud pública, sabido por todos ustedes, ¿cierto? Una importante causa de muerte y mortalidad, con un importante impacto socioeconómico. En la actualidad se describe que la tercera causa de muerte a nivel mundial, tiene una prevalencia global, depende de uno lo vea, pero global en promedio de un 10%, y en Chile, según los datos del estudio Platino, sería un 15.9%. ¿Qué es el EPOC, cierto? Definición, esta es la definición dada por Gold, es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación al flujo aéreo a causa de una enfermedad de vía aérea y o alveolar. Generalmente está causado, ¿cierto?, en el contexto de una exposición a partículas o gases nocivos, influenciado por factores de huésped y con una manifestación heterogénea tanto en presentación como en su evolución. Es una enfermedad que tiene un componente pulmonar, ¿cierto?, como todos sabemos, pero también tiene un componente sistémico importante. De la etiología, principalmente es una enfermedad relacionada a tabaco, ¿cierto? Se describen distintas series, 70-80% de los pacientes con EPOC son fumadores importantes. También habrían otros pacientes que pueden no haber sido fumadores, pero tienen exposiciones a otros tóxicos, como combustible, biomasa, algunas exposiciones ocupacionales a derivados gases del petróleo, contaminación ambiental. También tendría un rol importante en las infecciones, tanto en la infancia como en el desarrollo de la vida. Son pacientes que tienen factores genéticos y una predisposición. Hay deficiencias de algunas enfermedades como deficiencia de alfa-1 antitripsina, algunas otras proteasas. El sexo femenino podría aumentar el riesgo. El desarrollo fetal, bajo peso al nacer, y el desarrollo incompleto de la función pulmonar también puede ser hiperreactividad bronquial, presencia de bronquitis crónica. Pero el principal agente etiológico, ¿cierto?, es el tabaco. Menciono el resto para no quedarnos solo la idea que solo puede ser por tabaquismo. De la patogenia, muy rápidamente, en general, entender que hay un irritante, principalmente lo que está más estudiado es el tabaco. Este irritante en una persona susceptible va a ir, ¿cierto?, va a generar irritación e inflamación de células epiteliales y macrófagos alveolares, y esto va a llegar a la liberación de citoquinas proinflamatorias. Eso va a llevar a un proceso inflamatorio descontrolado, crónico y persistente, donde básicamente se reclutan neutrófilos, algunos monocitos, linfocitos. Se genera un desbalance entre proteasa y antiproteasa generado por la inflamación. Esto nos va a llevar, ¿cierto?, a destrucción pulmonar. También vamos a tener esta misma inflamación, estimulación vía vagal de los receptores M3 que nos van a generar broncoconstricción, y todo esto nos va a llevar a un cuadro clínico de bronquitis crónica, enfisema, hiperinsuflación y alteraciones funcionales, que son los que nos van a dar la clínica y la fisiopatología de los pacientes con EPOC. Del diagnóstico. Bueno, el diagnóstico básicamente siempre está, muchas cosas de medicina está dado por la clínica, ¿cierto?, donde vamos a tener síntomas, son bastante frecuentes y simples, ¿cierto? Vamos a tener pacientes que tienen disnea, tos crónica, con o sin expectoración. Historia, muchas veces el paciente refiere historia de infecciones respiratorias bajas recurrentes, como que he tenido muchas bronquitis, siempre tengo bronquitis con facilidad, exposiciones a un factor de riesgo, la mayoría son pacientes mayores de 40 años, con exposición a tabaquismo importante. Y uno de los pilares también va a ser la obstrucción no reversible, medido por espirometría. Del cuadro clínico, la clínica es bien amplia, y entender que un tercio de los pacientes pueden llegar a ser asintomáticos, no va a tener clínica. La mayoría de los pacientes, como decía, son pacientes mayores de 40 años con un tabaquismo importante o exposición a biomasa. Y los síntomas son básicamente disnea, tos, expectoración, que puede ser crónica, persistente o episódica, y que puede alternar una secreción mucosa con episodios, ¿cierto?, cuando se descompensan o exacerbaciones de expectoraciones purulentas, que son lo que dicen ellos que hacen su bronquitis. De la disnea, la mayoría de las guías recomienda objetivar las disneas, y esta es la escala que está más recomendada, la MRC, que va de 0 a 4. Tenemos otros formularios para poder tratar de objetivar la calidad de vida en cuanto a la sintomatología. Otro de los más utilizados es el CAT, ¿cierto?, que son 8 preguntas que van de 0 a 5, un total de 40 puntos. Mientras menos síntomas, mientras más sintomático.
De los signos, bueno, al examen físico cuando vemos un paciente, generalmente estos pacientes pueden tener expiración prolongada. Esto va a depender un poco de qué tan avanzada está la enfermedad. Puede tener examen físico normal en etapas iniciales, pero ya de lo que se describe clásicamente es la expiración prolongada. Podemos tener respiración con labio fruncido, si uno ve que el paciente se sienta en la consulta apoyándose en los brazos con un poco de dificultad respiratoria, y esto es labio fruncido. Los ruidos pulmonares clásicos, ¿cierto? Muchos pacientes tienen muy pulmonar conservado, pero tiende a estar un poquito más disminuido a medida que hay más enfisema, y si tiene un componente de bronquitis crónica además aparecen sibilancia y ronco. Importante, cuando uno examina al paciente y el paciente tiene crépitos, uno debería pensar que eso no es EPOC o es EPOC más otra cosa, y podría orientarnos a que hay fibrosis pulmonar, falla cardíaca, quizás una neumonía agregada. Uso musculatura accesoria, sí, en crisis o en pacientes con enfermedad avanzada, de forma tórax en tonel, limitación en la expansibilidad torácica, aumento del segundo tono cardíaco o edemas, ya no hablaría de una enfermedad avanzada, quizás con un cuerpo pulmonar, y en enfermedades muy avanzadas la presencia de cianosis. De los exámenes, bueno, depende de donde uno lea, son básicos. Los exámenes básicos uno debería tener básicamente una radiografía tórax, que nos va a permitir no hacer el diagnóstico de EPOC, sino nos va a orientar en algunos casos. Podemos ver enfisema, signos de hiperinsuflación, ¿cierto? Aplanamientos diafragmáticos, pero lo más importante en la radiografía es que nos va a ir a mostrar que no tengamos otro diagnóstico, falla cardíaca, fibrosis, tumores, neumonía, ¿cierto? El escáner de tórax nos da mucho más información, así que si está disponible, lo recomendable, yo creo que siempre hoy en día es pedir un escáner de tórax sin contraste, que nos va a dar mucho mejor definición de la anatomía pulmonar, nos va a mostrar si hay enfisema en etapas iniciales, nos vamos a quedar con la duda si hay enfisema o no, si hay componente fibrótico u otros diagnósticos diferenciales. Las bronquiectasias, por ejemplo, es muy difícil de ver la radiografía de tórax, sobre todo cuando son pequeñas. Además deberíamos tener un monitoreo básico de un electrocardiograma y ecocardiograma, ya que el EPOC coexiste y los factores de riesgo como el tabaquismo y la edad son también factores de riesgo para enfermedades cardíacas. Hemograma, básicamente, vamos a ver más adelante, porque en algunos pacientes la presencia de eosinofilia también nos podría orientar en el trabajo, en el manejo, en el fondo. Eso sería como lo básico. Después, uno de los pilares es la espirometría, ¿cierto? Y la espirometría es la que nos va a hacer el diagnóstico de la patología obstructiva con una obstrucción no reversible. Eso quiere decir que tiene un BEF1, CBF menor a 0,7, postbroncodilatador, o eso es lo que sugiere Gold, y en otras guías también podría decir bajo por debajo del límite inferior de la normalidad o en el percentil menos 5. Eso no es lo que recomienda la mayoría de las guías, pero es lo que usamos muchas veces en la práctica clínica. Los dos tienen sus pros y sus contras, pero lo importante es que sea una espirometría obstructiva, que no es completamente reversible con broncodilatador, y además esto nos va a permitir poder cuantificar la gravedad de la obstrucción, y lo que está sugerido en la mayoría de las guías es dividirlo en leve, moderada, grave a muy grave, dependiendo del porcentaje del BF1 esperado. Diagnóstico diferencial, cuando estamos enfrentando a un paciente con EPOC, es muy importante, además de pensar si tenemos el diagnóstico de EPOC, porque muchas veces el paciente puede tener EPOC, pero puede ser la clínica muy similar a otras enfermedades, principalmente asma, ¿cierto? A veces nos cuesta diferenciar un poquito y a veces pueden coexistir, y está la sobreposición de EPOC-asma. Bronquiectasias. Las bronquiectasias también nos dan una clínica de tos, síntomas crónicos respiratorios, con o sin expectoración, con sintomatología obstructiva, incluso con una espirometría obstructiva, con reversibilidad parcial. Por lo tanto, es importante ir a buscar y descartar que el paciente no tenga bronquiectasia. Infecciones crónicas, como tuberculosis, ¿cierto? Algunas patologías como bronquiolitis obliterante, que pueden estar asociadas a alguna enfermedad reumatológica o otros síntomas, patologías sistémicas. Panbronquiolitis difusa, menos frecuente en nuestro medio, mucho más frecuente en población asiática. Linfangioliematosis, también nos puede simular tanto en la espirometría obstructiva y la clínica. Claro que en el escáner es totalmente distinto eso, pero en la radiografía tórax a veces no es tan claro. Insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Descompensada, puede parecer un EPOC en algunos casos, y la presencia o no de algunos tumores. Me detengo un poquito en lo que es el diagnóstico diferencial de EPOC-asma, que es, yo creo, una de las cosas que a veces nos pone más desafíos en la práctica clínica y que pueden coexistir, como le digo. Pero básicamente lo que es EPOC, tenemos características clínicas de laboratorio y asma. En general, esto no es absoluto, pero el asma parte en personas más jóvenes con síntomas que vienen desde la infancia. Si bien hay asma tardías, pero la mayoría de los pacientes asmáticos tienen síntomas relacionados desde la infancia. El factor de riesgo del tabaquismo puede estar ausente.
pero también hay asmáticos que pueden fumar. La presencia de atopía es mayor en el asmático, hay un ambiente atópico, y la disnea sibilante es mucho más episódica que en el asma, que en el EPOC, ¿cierto? El EPOC, si bien tiene variaciones, los síntomas son más crónicos. El asma tiene sus crisis de asma gatilladas por ciertos irritantes o alergenos, y después puede quedar bien. Del laboratorio, bueno, en la espirometría la respuesta marcada a los beta-2 agonistas, ¿cierto? También nos habla de asma. La presencia de eosinofilia también es más en asma, pero también podemos tener pacientes hepóticos con eosinofilia. Y otras alteraciones de pruebas funcionales. Ya es muy raro que un asmático, por ejemplo, tenga alteración de la DLCO la imagen de tórax, llámese la radiografía y sobre todo el escáner, en el asmático generalmente es normal, ¿ya? De la evaluación complementaria. Si ya estamos hablando de un paciente que creemos que es asmático, ¿qué otras cosas deberíamos ver? Uno, cuantificar su índice de masa corporal, ya que los pacientes muy flacos, muy gordos les va peor, y los más gordos también tienen otras comorbilidades. Hay que certificar la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones, identificar posibles las comorbilidades. La mayoría de los pacientes hepóticos son pacientes dañosos con factores de riesgo y tienen otras enfermedades. Cuantificar la gravedad de la disnea, ¿cierto? Con algunas escalas como el MRC. En pacientes con enfermedad más avanzada, con BEF menor al 50%, que empieza a bajar su saturación, ya ambientales bajo 92%, deberíamos indicar tomar gases arteriales para ir a ver también cómo está su CO2, complementando la espirometría, la función pulmonar, la difusión de monóxido de carbono y el test de caminata en 6 minutos, son muy útiles también para ver más adelante en algunos índices y algunos factores pronósticos. Y si no se ha hecho el escáner de tórax, yo creo que en algún momento el paciente, uno debería ir a tomar un escáner de tórax para tener mejor, demostrar la anatomía pulmonar, ver o no la presencia de otras patologías como principalmente bronquiectasia, fibrosis, y muchos de estos pacientes además cumplen con criterios para ir a un screening de cáncer de pulmón, ya que son la mayoría fumadores con una carga tabáquica importante. De las comorbilidades, hay un índice que plantean las guías de la ALAT, ¿cierto? Pero es bonito porque es básicamente esto lo que nos permite ver que el paciente hepático tiene comorbilidades y qué es lo que uno debería buscar. Está pensando que estos pacientes tienen factores de riesgo para cáncer, no solo de pulmón, sino otros tipos de cáncer relacionados con cigarros. Hay un trastorno de ansiedad importante, patología cardíaca, coronaria, arritmia, ¿cierto? Pueden ser diabéticos, fibrosis pulmonar puede existir, fallas cardíacas, enfermedad ursolopéptica. Son enfermedades que uno ve con frecuencia y cuando uno ve con el paciente hepático tiene que preguntarse si no las tiene o no han sido diagnosticadas. Entonces uno debería hacer por lo menos un screening general y muchas veces nos encontramos que estos pacientes tienen otras patologías que consultan por el EPOC, pero además tienen patología coronaria, algo que no está estudiado. Entonces, una vez que ya hemos hecho el diagnóstico de EPOC, hemos descartado su diagnóstico diferencial, tendremos que ir a tratar de estratificar la gravedad del EPOC. Y para eso tenemos distintos criterios. Uno de las herramientas que plantea la guía de la LAT, ¿cierto? Es que hay criterios, ¿cierto?, de la disnea, del porcentaje de obstrucción medio por el BF1 y la presencia o no de exacerbaciones, y eso nos permitiría estratificar el EPOC en un EPOC leve, moderado o grave. Y eso es importante porque también nos orientaría en el manejo. Otros esquemas para ordenar la gravedad del EPOC, ¿cierto?, que lo que está planteado en las guías GOLD, ¿cierto?, que sería este esquema de A, B, C, D, donde hacia la izquierda tenemos pacientes poco sintomáticos medidos por disnea MRC o CAT menor a 10, ¿cierto?, o los pacientes que están más sintomáticos hacia la derecha, y hacia inferior los pacientes que tienen pocas exacerbaciones y hacia superior los pacientes que tienen exacerbadores, más de dos exacerbaciones. Entonces tenemos en un extremo el paciente que sería A, que es el paciente sin síntomas y no exacerbador, y en el D el paciente que es sintomático y exacerbador. Y eso también nos permitiría tener un enfrentamiento para el manejo. Y tenemos índices pronósticos. Este índice BODE, ¿cierto?, creo conocido me imagino que es ampliamente conocido por todos, pero ver que tiene 4 variables donde está el índice de masa corporal, el porcentaje de obstrucción medido por BF1, la presencia de disnea medida por MRC y la capacidad de ejercicio medida por el test de marcha en 6 minutos. A eso se le da un puntaje y a menor puntaje el paciente tiene mejor pronóstico, a mayor puntaje andaría peor, siendo ya pacientes con pronósticos malos de 5 o 6 puntos hacia arriba. De los que se asocian a peor mortalidad, ¿cierto?, el pronóstico es la presencia de disnea. A paciente más disneico les va peor, tiene mayor mortalidad.
a menor BEF también tienen mayor mortalidad, menor capacidad de ejercicio, y los pacientes que exacerban más también tienen, esas variables se han relacionado con mortalidad en pacientes con EPOC. Para no hacer tan fome la presentación, vamos a poner un pequeño caso clínico para poder tratar de ordenar un poquitito esto. Paciente tipo, que yo creo que a todos les ha tocado ver, paciente de 64 años, que fuma desde los 14 años, una cajetilla diaria, a veces más, no se acuerda mucho. Dice que no siempre ha fumado lo mismo, que ha hecho algunos intentos para dejar de fumar, pero si uno calcula tiene un IPA al menos mayor a 50, que tiene historias de bronquitis crónicas a repetición, dice que hace años, no sé cuántos años, pero que siempre le dan bronquitis, ¿cuántas? Uno le pregunta dirigidamente 2, 3 por año, desde hace unos 10 años por lo menos. Es que yo me resfrío mucho. Y en este caso el paciente consulta por un cuadro similar. Por tos, sensación de pecho apretado, pero nota ahora ya se cansa, al caminar rápido ya se cansa, por lo tanto decide consultar. Ha tenido tratamientos irregulares, algunos broncodilatadores, pero no tiene un tratamiento regular actualmente. Entonces, a este paciente, como dijimos, le pedimos una espirometría, y esta su espirometría, básicamente para mostrarles que es una curva obstructiva, ¿ya? Ahora, esta espirometría no está informada. A propósito, la puse acá, entonces tendríamos que ir a fijarnos. ¿En qué tenemos que ir a fijarnos en la espirometría? Ver la relación BF-CBF, que si está, como dijimos, según GOLD bajo 70, o según otras recomendaciones, menor al límite inferior de lo normal, que sería 65, se cataloga de obstructiva. Miramos la capacidad, el CBF, ¿cierto?, que estaría en un 80%, con un BF de un 45%. Entonces, este paciente podría tener EPOC, tiene la clínica, tiene los antecedentes, tiene la espirometría. Ahora, aquí nos pone un pequeño desafío, dice, chuta, pero él dice que tiene bronquitis desde siempre, y quizás desde joven también tenía, no se acuerda, y al ver la espirometría vemos que el BEF1 de 1 litro punto 17 mejora con 1 litro punto 38, que es un 18%, más de 200 ml, y también de la CBF hay una mejoría de 2 litros 64 a 3 litros punto 08. O sea, tiene cambios significativos post-broncodilatador, pero no normaliza. Entonces uno dice, chuta, ¿tendrá un componente asmático este paciente? Quizás ahí habría que recurrir a la clínica, una muy buena anamnesis de su antecedente pasado y quizás evaluaciones complementarias. Pero lo que vengo yo, o por qué pongo esta espirometría justamente, es para demostrar que muchos de los pacientes hepáticos pueden tener cambios post-broncodilatador, sobre todo si están sin tratamiento regular o no están en tratamiento. Entonces esto no hace diagnóstico de asma, esto sigue siendo un paciente hepático que tiene cambio post-broncodilatador y que vamos a tener que tener eso en consideración para su terapia. Y si yo creo que a lo mejor puede tener asma, tendría que ir a ayudarme de la historia clínica, de otros exámenes, quizás una DLCO, mirar el escáner si tiene enfisema o no, y puede quizás tener una sobreposición de asma EPOC, y quizás estos son los pacientes que si tienen una eosinofilia importante y no responden a la terapia, son los que a lo mejor vamos a plantear dejar una terapia asociada como asmático también. Bueno, ¿tiene EPOC el paciente? Probablemente sí, pero hay que estar atento y descartar los diagnósticos diferenciales. O sea, como les mencioné, puede haber una duda razonable si puede tener una coexistencia de asma o no, pero no sé si tiene bronquiectasia o la presencia de otros diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, tengo que ir a hacer una imagen de pulmón de todas maneras. Tengo que ir a buscar comorbilidades como fibrosis, cáncer de pulmón. Tengo que estar atento a patologías sistémicas, sobre todo patología coronaria. Y hago harto hincapié en esto porque muchas veces los pacientes hepáticos no se mueren del pulmón ni de la patología pulmonar, les da un infarto, les da un accidente vascular. Así que hay que estar muy preocupados y atentos a ir a buscar activamente la patología cardiovascular y tratar de estimar la gravedad, ¿cierto?, por la presencia de exacerbaciones, disnea y su función pulmonar. Entonces, pues la pregunta sería, bueno, ¿y cómo lo manejo? Entonces vamos a revisar un poquito en qué consiste el manejo o cuáles son las herramientas que tenemos para el manejo del paciente con EPOC. Esto puede ser más o menos extenso en el sentido que tenemos medidas generales, tenemos manejo farmacológico a base de broncodilatadores, otros fármacos, tenemos manejo no farmacológico, donde podemos tener, ¿cierto?, la oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar, reducción de volúmenes pulmonares, ventilación mecánica no invasiva en pacientes estables y quizás algunos pacientes de trasplante pulmonar. Vamos a revisar esto de manera rápida, general, dándole un poquito más hincapié a lo que son los broncodilatadores. De las medidas generales, la educación. En estos casos es súper importante, esto se hace, son varias consultas muchas veces con el paciente y hay que educarlo de por qué se enfermó,
en cuáles son los síntomas de su enfermedad, qué hacer, cuándo acudir al médico, cuándo no, cómo se usan sus inhaladores o su tratamiento, y esto toma harto tiempo, y estar interrogando varias veces también que la terapia inhalatoria sea la adecuada, que la esté usando, que no se haya acabado el inhalador. Esto da para una presentación por sí sola, pero hay que educar, ¿cierto?, al paciente. El pilar, yo diría, fundamental del manejo del EPOC es que el paciente deje de fumar. Si el paciente es un fumador activo, hay que ayudarlo y ofrecerle y tratar de forzarlo a que deje el cigarro, ya que es la única medida que nos podría ayudar a frenar la progresión. Ahora, eso es importante decirle al paciente. Si el paciente ya es un fumador y tiene una enfermedad avanzada, o se genera un proceso inflamatorio que se hizo independiente del cigarro, es probable que el paciente diga, oye, dejé de fumar y no mejoré. Claro, pero por lo menos hay que explicarle eso, que no va a progresar. Pero nosotros, y la cesación del tabaco, creo yo que no solo es para el paciente, hay que interrogar a su entorno más cercano, porque muchas veces su señora, su hermano, su hijo, sus nietos fuman. Entonces, uno debería hacer una consejería de ofrecerle al paciente terapia para dejar de fumar, y también a su familia más cercana. De las vacunas, muy importante hoy en día, ¿cierto? Vacuna de coronavirus, pero históricamente la vacuna de influenza y neumococo hay que ofrecerse a los pacientes que tienen beneficios importantes, ¿ya? Quizás más importantes que otras terapias. Así que nuestros pacientes tienen que estar vacunados, y tenemos que preguntarles si no se han vacunado, tenemos que ofrecerles que se vacunen. Actividad física, muy importante, y la mayoría de las guías sugieren una caminata o bicicleta mayor de 2 horas a la semana. Yo diría que ese es el mínimo, y eso hay que individualizarlo muy bien de acuerdo al paciente. No es lo mismo el paciente que tiene 40 años con el paciente que tiene 60 y que ya está más limitado. Pero uno debería tratar de registrar cuál es la actividad física que tiene el paciente, y tratar de que vaya a aumentar. Hoy en día la mayoría de los pacientes tienen teléfonos que tienen cuentapasos, algunos relojes, y uno podría decirle, ofrecer idealmente ya sobre 6.000, sobre 10.000 pasos diarios. Como digo, eso hay que individualizarlo según la condición del paciente, pero por lo menos uno podría tener un basal del paciente, y si uno ve que el paciente no se camina 2.000 pasos diarios, decirle, bueno, trate de aumentar y llegar a 3.000, 4.000. La actividad física es una de las cosas que ayuda bastante a los pacientes ya hepáticos. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del EPOC? Uno, disminuir los síntomas, principalmente la disnea, mejorar la calidad de vida, mejorar la tolerancia al ejercicio, evitar las exacerbaciones, detener la progresión de la enfermedad y disminuir idealmente la mortalidad. Me detengo un poquito en las exacerbaciones, ya que las exacerbaciones en sí son factores de riesgo para tener más exacerbaciones, son los que se asocian a un importante deterioro de la calidad de vida, deterioro acelerado de la función pulmonar, aumenta el riesgo de hospitalización y muerte, y la mayoría de los gastos en salud del EPOC están dados por el manejo de las exacerbaciones. Por lo tanto, es muy importante ir a evitar las exacerbaciones. De las terapias inhalatorias, esta diapositiva está puesta para ver que hay una amplia gama con distintos perfiles. Tenemos bronquidilatadores de acción corta, de acción larga, combinaciones de inhaladores con o sin corticoides, combinaciones de LAMA y en distintas dosis, ¿cierto? Con distintas duración de acción, algunos más cortos, otros de 24 horas, 12 horas, ¿cierto? Entonces hay que conocerlo, y vamos a revisar un poquitito cuáles son las herramientas que tenemos disponibles. Los bronquidilatadores de acción corta probablemente todos lo conocen. A modo de recuerdo, tenemos, ¿cierto?, los beta-2 agonistas, en Chile básicamente salbutamol y fenoterol, y los antimuscarínicos, bromuro y patropio. Los primeros, ¿cierto?, son broncodilatadores a través de estimular receptores beta-2 adrenérgicos. Los segundos evitan la broncoconstricción y disminuyen la producción de secreciones, bloqueando receptores muscarínicos M1 y M3. Son, como digo, fármacos de acción corta, lo que permite que sean usados como fármacos de rescate, porque además tienen inicio rápido en su acción, alivian los síntomas, mejoran la capacidad de ejercicio, se pueden usar solo en combinación, según la necesidad del paciente con síntomas leves, y en pacientes con síntomas de enfermedad más severa se puede usar como terapia agregada. En general, muy importante que los pacientes que tienen enfermedad avanzada con síntomas persistentes no deberían estar solo con esta terapia. Después tenemos los fármacos de acción larga, los LAMA que hablamos, ¿cierto?, los beta-agonistas de acción larga, donde algunos de los representantes son el salmeterol, formoterol, indacaterol, olodaterol, bilanterol. En general todos están presentes en Chile. El indacaterol hace un tiempo que no estaba disponible, pero es un excelente fármaco igual y estuvo disponible. Son fármacos que, al igual que los de acción corta, ¿cierto?, tienen un efecto broncodilatador, pero con un efecto prolongado y mayor selectividad por los receptores beta-2.
Un poquito de historia. Desde el 2007 en adelante, ya con el estudio TORCH, ya se empezó a usar mucho más fármacos de acción larga, que es lo que mostró el estudio de TORCH, ¿cierto? Que el salmeterol versus placebo disminuía de manera significativa la presencia de exacerbaciones, mejoraba la función pulmonar y otros síntomas. Abajo tenemos un estudio que fue con indacaterol, que también mostraba algo parecido, mejoría importante de la función pulmonar y disminución de las exacerbaciones de manera importante. Ahí estamos hablando del año 2007. Entonces, hay muchos más estudios que han salido después, pero son todos más o menos consistentes, que los LABA, ¿cierto? Disminuye las exacerbaciones, disminuye los síntomas, nos mejora la función pulmonar, eso nos va a ir a disminuir la hiperinsuflación de los pacientes y mejoraría la calidad de vida de los pacientes, medido por distintos cuestionarios. Después tenemos los fármacos, los antimuscarínicos de acción larga, ¿cierto? Los LAMA, donde tenemos el tiotropio como principal exponente, el más estudiado y quizás el más efectivo, glicopirronio, umiclidinio, aclidinio. Estos son fármacos, al igual que los de acción corta, que bloquean receptores antimuscarínicos M3, evitan la broncoconstricción, disminuyen el tono vagal y disminuirían la secreción de mucosidad. Al año siguiente del estudio TORCH, ¿cierto? Se presenta este estudio, se publica el estudio APLIF, ¿cierto? Conocido por todos y ya casi historia de la medicina, pero muy importante, que mostró que también era efectivo en retrasar la primera exacerbación y reducción de las exacerbaciones promedio. Ese estudio fue con tiotropio. Después tenemos un estudio con umiclidinio, ¿cierto? Bilanterol umiclidinio, donde se analiza la rama de umiclidinio y también se ve que también es efectivo contra placebo en disminuir de manera importante las exacerbaciones. Y tenemos también un gran número de estudios analizando los distintos tipos de LAMA, pero la mayoría son consistentes en que estos fármacos son efectivos en disminuir los síntomas, mejorar la calidad de vida, reducir el riesgo de exacerbaciones y las hospitalizaciones por exacerbación. Después, otros fármacos que tenemos disponibles son los corticoides inhalados. También ha sido un tema muy controversial el uso de corticoides inhalados en EPOC y se han hecho distintos estudios. Muchos de los estudios de TORCH también era salmeterol fluticasona, así que también se analizaba la rama de fluticasona y varios estudios se han usado solos o asociados a LABA en pacientes con EPOC y de los potenciales beneficios que tienen los corticoides inhalados en EPOC estaría la disminución de frecuencia de exacerbaciones y la reducción del deterioro de calidad de vida, con algunos efectos adversos, ¿cierto? Que serían básicamente candidiasis orofaringia, presencia de disfonía y el incremento del riesgo de neumonía. Eso es bastante consistente en los estudios, que el paciente que usa corticoide inhalado hace más neumonía. No fatales, pero tiene más riesgo de neumonía. Y con los distintos estudios y con el desarrollo de análisis de estudios, se empezó a ver que había un subgrupo de pacientes que podían responder más y que es más o menos consistente en los distintos estudios de EPOC, de los distintos subgrupos, y se vio que el mayor beneficio de los pacientes en usar corticoide inhalado son los pacientes que presentan eosinofilias mayores de 300 por microlitro y que son exacerbadores frecuentes. Ese sería el subgrupo de pacientes que tienen una mejor respuesta con el uso de agregarle corticoide inhalado, y los pacientes que tienen poco eosinófilo, menores a 100, son los que tienen menor probabilidad de responder. Y después tenemos combinaciones de LABA-LAMA y las triple terapias, que son LABA-LAMA más corticoide inhalado. Y también tenemos las combinaciones de LABA-corticoide inhalado. Vamos a revisar un poquito estas combinaciones de inhaladores. Tenemos distintos estudios. Acá tenemos un estudio, ¿cierto? El estudio SPARC, que esto fue el año 2013, si no me equivoco, más o menos. No puse la fecha aquí. Donde había un fármaco, que este era el indacaterol, ¿cierto? Glicopirronio, que se comparaba el fármaco dual, ¿cierto? Contra glicopirronio y tiotropio, donde se demuestra que hay una disminución de las exacerbaciones de esta terapia dual comparado con tiotropio con glicopirronio solos. ¿Ya? Después tenemos otro estudio, ¿cierto? Que es el estudio FLAME, que compara indacaterol glicopirronio versus salmeterol fluticasona, y donde se ve que también hay una disminución de la tasa de exacerbaciones de manera importante. Después tenemos trabajos que comparan umiclidinio con bilanterol, ¿cierto? Y también se ve que hay disminución de la terapia de las exacerbaciones. Eso sería como la terapia dual. Y después, ya del año 2018 en adelante, con este estudio, con el estudio IMPACT, se compara la triple terapia, dada, ¿cierto?, por LABA-LAMA más corticoide inhalado. Este trabajo, ya publicado en el 2018 en el New England, mostró o comparó la triple terapia de fluticasona, bilanterol, umiclidinio contra fluticasona, bilanterol, umiclidinio, bilanterol, y se ve que la triple terapia es
disminuye más las exacerbaciones que las terapias combinadas dobles por separado, y además hay una mejoría de la función pulmonar, se hospitalizan menos los pacientes, pero al tener corticoides aumentaría un poco el riesgo de neumonía. Otro de los estudios importantes en triple terapia sería el estudio ETHOS, ya también publicado en el 2020. Este estudio compara lo que es glicopyronio, formoterol, budesonida, y no voy a entrar en detalles, pero esta triple terapia, comparando con los fármacos, las biterapias por separado, sería más efectivo en disminuir las exacerbaciones, y este estudio muestra que también habría una tendencia a haber menor mortalidad con la triple terapia. Del tratamiento farmacológico ya no inhalatorio, en dos palabras, ¿cierto? De inhibidor de fosfodiesterasa, roflumilast, ¿cierto? Es un fármaco oral que disminuye la inflamación y puede promover la relajación del músculo liso de las vías respiratorias, reduce el riesgo de exacerbaciones, y pacientes con EPOC grave asociada a bronquitis crónica y antecedentes de exacerbaciones frecuentes, a pesar de estar con manejo máximo, se podrían beneficiar con un beneficio modesto. En general no está disponible en venta en Chile, hay algunos pacientes que nos ha tocado ver que lo compran o lo importan, pero creo yo que no es la panacea y habría que seleccionar muy bien su grupo paciente, y es una cosa que para manejo del especialista y subespecialista, no es un fármaco de entrada. Macrólidos, acitromicina, dos palabras, también son antibióticos conocidos por todos, ¿cierto? Que se han descrito ampliamente que tienen un efecto antiinflamatorio además de su efecto antibiótico, y hay algunos estudios que muestran que puede reducir el riesgo de exacerbaciones. Y estaría indicado, uno podría probar en pacientes que continúan con exacerbaciones a pesar del tratamiento óptimo. Y aquí yo también creo que esto es hay que dejárselo al subespecialista, porque esto del tratamiento óptimo hay que ver que el paciente haya dejado de fumar, que use los inhaladores, que lo use de buena manera. Hay un montón de cosas antes que uno tiene que hacer: reinterrogar el diagnóstico, estar seguro que no tenga una infección crónica, que no tenga bronquiectasia. Pero parece ser que con su grupo de pacientes, que estoy convencido que no he encontrado nada más, un otro diagnóstico diferencial, y que a pesar de un tratamiento óptimo sigue exacerbando, uno podría intentar este tratamiento con acitromicina, ya sean 3 veces a la semana o dosis o diario, con todas las precauciones que implica, ¿cierto?, de medir el QT y toda la toxicidad en cuanto a arritmia. Pero como digo, creo que no hay que entusiasmarse con esto, y esto sería para un médico que se dedica a manejar pacientes con EPOC, su especialista. Creo que no debería ser utilizado en la atención primaria o por médicos no especialistas. El manejo no farmacológico, oxigenoterapia. Aquí hay algunos estudios de los años 80, ¿cierto?, que es un estándar de tratamiento, y se ha visto que el oxígeno de manera prolongada, mayor o cercano a 18 horas al día, tiene un beneficio por usar solo el oxígeno nocturno. ¿Cuáles son las indicaciones de usar oxígeno? ¿Cierto? Pacientes con época avanzada que tienen una insuficiencia respiratoria dada por una PaO2 menor a 55 o saturaciones menor a 88 con o sin hipercapnia, o los pacientes que están en el límite entre 55 y 60 pero que se asocian a hipertensión pulmonar o falla cardíaca o policitemia. También se podría usar en pacientes que están en límites para mejorar la disnea post ejercicio y mejorar la tolerancia o su rehabilitación. Que es lo que se ha visto, que el oxígeno disminuye mortalidad de manera importante. Por lo tanto, un estándar de tratamiento que uno debería ofrecerle al grupo de pacientes cuando tienen enfermedad avanzada con hipoxemia crónica. Se ha visto que los pacientes que tienen indicación de oxígeno que uno no les deja, la gran mayoría está muerto a los 5 años si no le ofrezco el oxígeno. La rehabilitación pulmonar, esto es un tema súper extenso que da para una presentación por sí sola, pero entender que es un concepto terapéutico amplio, que es multidisciplinario. Aquí ya necesitamos la ayuda de otros profesionales de la salud, llámese nutricionista, kinesiólogo sobre todo. Tiene algunos pilares. Uno de los pilares es el entrenamiento físico. Al paciente se le ofrece entrenamiento físico, tanto de fuerza y resistencia, principalmente de extremidades inferiores y superiores, y entrenamiento de musculatura inspiratoria, en ese orden de importancia. Además, hay que educar a los pacientes y se le ofrecen medidas para hacer cambios en el comportamiento, básicamente apoyo psicológico y nutricional. Hay distintos esquemas, pero la mayoría de lo que está escrito son en duraciones de entre 8 y 16 semanas, entre 8 y 12 parece ser que son los más efectivos, con entrenamiento supervisado al menos 2 veces por semana, y el contenido, el alcance, la frecuencia y la intensidad tiene que ser individualizado. Aquí dependemos mucho de tener un profesional formado, un kinesiólogo que se dedique y que sepa el tema para individualizar muy bien la rehabilitación a las necesidades que tiene ese paciente en particular, y hay toda una evaluación, ¿cierto?, previa y fijando planes objetivos a la realidad del paciente. Yo diría que uno de los pilares de la terapia, que está totalmente subutilizada, en el sentido que no es fácil acceder, los pacientes no adhieren, ¿cierto? Hay un montón de cosas que uno puede ver, pero todo paciente
que hepótico que sigue con síntomas debería ir o estar en un programa de rehabilitación que lo que implica es un manejo multidisciplinario, ¿cierto?, con apoyo sobre todo en actividad física, pero individualizada al paciente. ¿Y qué es lo que ha demostrado? Que reduce los síntomas, optimiza el estado funcional, mejora la calidad de vida y reduce los costos sanitarios. Del manejo no farmacológico, reducción de volumen pulmonar, esto lo pongo, si bien en una diapositiva, igual que rehabilitación, esto es mucho menos frecuente, mucho menos útil, diría yo, que lo que es la rehabilitación pulmonar. Hay un subgrupo de pacientes, conocer sí que hay un subgrupo de pacientes que se podría beneficiar. Esto hay tantas técnicas quirúrgicas como endoscópicas actualmente, no voy a entrar en detalle, pero podría ser útil en pacientes con EPOC grave que presenten un BF1 menor a 40%, que demuestran una hiperinsuflación medida por aumento de la capacidad pulmonar o volumen residual, ¿cierto? Y con marchas limitadas menor a 450 metros. Esto implica ir a medir volúmenes pulmonares con una disnea importante, invalidante, con enfisema interogéneo, predominantemente en lóbulos superiores, que tienen muy baja capacidad de ejercicio y que están con tratamiento óptimo, incluyendo, ¿cierto?, cesación de tabaco, inhaladores, rehabilitación pulmonar, y que no mejora. Si cumple estas condiciones, quizás se podría derivar para evaluar si es candidato a una reducción de volumen pulmonar. ¿Qué es lo que ha demostrado? Aumentos del BF1, mejoría de la capacidad funcional y en calidad de vida, medida por el cuestionario de St. George. Trasplante pulmonar, yo diría que no es tan importante en EPOC, en el sentido que muchas veces el EPOC es una enfermedad que es muy sintomática e invalidante, pero se logra estabilizar en el tiempo y se cronifica. Pero habría que pensar que en pacientes jóvenes con enfermedad avanzada que sigue deteriorándose a pesar de dejar de fumar y está con su tratamiento máximo y se sigue deteriorando, que tiene BF1 muy bajo, menor al 25% del predicho, que tiene un enfisema homogéneo, ¿cierto?, que no es candidato a ir a estas reducciones pulmonares, que tiene un índice BODE alto, mayor a 5, 6, que están reteniendo CO2 con hipertensión pulmonar y pobre calidad de vida, habría que, si uno ve que cumple estas condiciones, sobre todo si es una persona joven, uno debería derivarlo a un centro de trasplante. ¿Qué es lo que ha demostrado? Que hay mejoría, ¿cierto?, de la función pulmonar, mejoría del intercambio de gases, tolerancia a ejercicio, calidad de vida, y también saber si que la mediana de sobrevida post trasplante son 6 a 7 años. Eso es lo que uno le está ofreciendo al paciente. De la ventilación mecánica no invasiva domiciliaria en paciente estable. Si bien la ventilación mecánica no invasiva es un estándar de tratamiento del manejo de la exacerbación, también en el último tiempo se ha ido viendo que estos pacientes que se exacerbaban y que seguían con ciertas características y se podían ir con ventilación mecánica a su casa o iniciar, tenían algunos beneficios. El EPOC avanzado, ¿cierto?, tiene defectos en la mecánica respiratoria, de la función de la vía aérea, alteraciones gasométricas crónicas, con mecanismos que son potencialmente atenuables a través de un soporte respiratorio mecánico. Entonces, en pacientes con hipercapnia crónica, a pesar de estar con oxígeno, ¿cierto?, o que no mejoran sus saturaciones, se ha visto que se podrían seleccionar algunos de estos grupos, y que lo que se ha visto que pueden tener mejoría en la gasometría, en la función pulmonar, en la capacidad de ejercicio, la resistencia al esfuerzo, la calidad del sueño, e inclusive podrían ir a algunos estudios con unos programas de alta intensidad, ¿cierto?, de ventilación mecánica, podrían ir a disminuir mortalidad. Entonces, ¿en qué tenemos que pensarlo? En pacientes que tienen una época avanzada, que ya están con oxígeno o sin oxígeno, pero que tienen una hipercapnia importante, con una limitación funcional, uno debería plantear quizás o hacer una prueba y ofrecerles esta ventilación mecánica no invasiva, que no es tan fácil de conseguir. Entonces, una vez que hemos revisado nuestras herramientas terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas y broncodilatadores, ¿cómo aplico esto al paciente? Y aquí tenemos algunos, ¿cierto?, distintos algoritmos. Me gusta a mí de la LAT, ¿cierto?, que como vimos antes, nos permitía etapificar, ¿cierto?, el EPOC, ¿cierto?, en una enfermedad leve, moderada o grave, ¿cierto?, dependiendo si tiene de la presencia de qué tanta disnea tiene, el BEF y las exacerbaciones, siendo el paciente leve el paciente que no tiene síntomas o muy poca disnea, con función pulmonar cercana a la normal y no se exacerba. En estos pacientes uno podría usar fármacos de acción corta, SAMA o salbutamol, un bromuro hipotropio, como SOS, y cada vez hay algunos estudios que están mostrando que el beneficio igual sería mayor de usar un fármaco de acción larga. Eso creo yo que una evidencia todavía que no es tan sólida, pero es recomendaciones, sobre todo las guías GOLD también sugieren que uno podría partir con fármaco de acción larga de entrada. Va a depender un poquito el acceso.
Ahora, tenemos en el otro extremo un paciente que está grave, que tiene una disnea invalidante, una gran limitación del BF1, que es exacerbado frecuente. En estos pacientes uno debería partir con asociaciones de LAMA-LABA, reevaluar si el paciente tiene sobreposición con asma o una eosinofilia importante, quizás ir a triple terapia. Y entre medio de los dos están los pacientes con enfermedad moderada, ¿cierto? Donde uno podría partir de entrada con un fármaco de acción larga solo y evaluar un par de meses. Si no hay mejoría, ir a una asociación de esto. Ahora, esto es lo que está más grande, pero también esto que está aquí abajo es muy importante. Siempre, quizás uno debería poner esto más en grande. Partir desde las primeras etapas de la enfermedad, educando al paciente que dejen de fumar, orientarlos y ayudarlos a ir a dejar de fumar, cortar las exposiciones a biomasa si se puede, actividad física, la vacunación, como les digo, soporte nutricional y tener a su broncoadilatador de rescate, rehabilitación pulmonar ya de los pacientes que son de moderada a grave y considerar en algunos casos terapias ya como oxigenoterapia o manejos quirúrgicos. Según el esquema y la guía Gold, ¿cierto? Uno tiene este esquema que uno lo puede clasificar en A, B, C, D, y la idea sería eso, según síntomas también y exacerbaciones, ir ajustando el tratamiento, donde uno podría partir, antiguamente decían parta con fármaco solo, después parta con acción larga y combinaciones y asociaciones doble y triple. Creo yo que lo importante uno tiene que fijarse metas, partir con lo que uno tiene disponible y evaluar. Si el paciente logra control de sus síntomas, mejoría calidad de vida y no se exacerba, quizá uno está bien con ese fármaco. Incluso podría ser en un grupo selecto fármaco de acción corta solo, pero ya el paciente que tiene síntomas persistentes, que es exacerbador, uno debería ofrecerle fármacos de acción larga en asociación y quizás triple terapia, dependiendo un poco el perfil del paciente. También se ha planteado enfocar el terapio. Yo no entré por un tema de tiempo en la presentación en el tema de los fenotipos, pero también hay algunas escuelas que plantean enfrentar al paciente de EPOC según su fenotipo, ¿cierto? Y si el paciente es un paciente que vendría a ser como una A, un leve, ¿cierto?, muy poco sintomático, no exacerbador, uno podría dejarle fármaco de acción corta, pero si un paciente ya es exacerbador con bronquitis crónica, partir con asociaciones de fármacos, ¿cierto? Y si tiene sobreposición con asma, quizás tiene un rol mucho más importante los corticoides inhalados. Bueno, solo mostrar que hay herramientas terapéuticas y que uno debería tener un algoritmo de manejo. Me gusta más el esquema que planteé primero de la LAT, que es progresivo y que no solo es inhaladores, ¿cierto? Hay otras terapias no farmacológicas, muy importante la actividad física, rehabilitación pulmonar, dejar de fumar. Bueno, volviendo a nuestro caso que pusimos hace un rato, ¿cierto? Este era un paciente de 64 años, ¿cierto?, que tenía por lo menos 3 bronquitis hace 3 años, por lo tanto es un exacerbador frecuente, que tiene una disnea que al caminar rápido sería un MRC2 por lo menos. O sea, tenemos un paciente que está sintomático y exacerbador, según Gold sería un paciente de o moderado a severo según el esquema de ALAT, con un BF1 54%, está sin tratamiento regular. Entonces, ¿cómo deberíamos manejar a este paciente? Primero, que deje de fumar. Segundo, su vacuna. Tercero, partir con terapia inhalada. Al ser ya un Gold D o un moderado severo, uno debería partir con LAMA de entrada o asociaciones de ellos, reevaluar después de un tiempo con fármacos de acción corta de rescate y según como responda, evaluar, asociar LAMA o triterapia. Y quiero que voy a evaluar sus síntomas y sus exacerbaciones. Importante también que cuando uno ya, por lo menos en Chile, ¿cierto?, es una patología GES, ¿cierto?, que uno a veces se lo olvida y debería tener que informarle al paciente y derivar. En FONASA, o el GES FONASA no tiene canastas tan buenas hoy en día, pero lo que más está ampliamente disponible es el meterofluticasona. En algunos sectores aislados podemos encontrar algunos LAMA también, pero no están como caracterizados exigibles. El paciente que tiene ISAPRE quizás se puede tener un costo importante porque estos fármacos son caros y a través de GES les salen mucho más baratos. O sea, también cuando uno ve a estos pacientes, entender que es una patología es GES y ver si está notificado, si no tendríamos que notificarlo, porque eso le va a permitir tener mucho mejor adherencia en el sentido que va a tener fármacos mucho más baratos. Si el paciente tiene un perfil de asma o una eosinofilia importante, quizás asociarle corticoide inhalatorio, ofrecerle un programa de rehabilitación pulmonar, que yo sé que no es tan fácilmente asequible, pero deberíamos entender que es importante ofrecerle eso y crear mayores centros y más fácil acceso, ¿cierto? Y ir a evaluar las comorbilidades del paciente.
súper importante la educación. Y cuando digo educación, es educación de la enfermedad, ¿cierto? Que deje de fumar, pero también es muy importante la educación sobre el uso de estos fármacos. Estos LAMA, algunos vienen, y por un tema de tiempo no entré en eso, en distintos dispositivos. Algunos son dosis de estos DMI, otros son polvo seco, otros son soft mist, que se arman y se ocupan distintos, y muchas veces el paciente a veces tiene el fármaco, pero lo está usando de mala manera. Entonces uno tiene que ir a educar, evaluar cómo está usando, porque a veces el paciente no se compensa simplemente porque está inhalando o usando mal su inhalador. Para finalizar, entender que el manejo del EPOC, ¿cierto?, es la parte farmacológica, y pongo esta gráfica para mostrar que es una parte, ¿cierto?, que se hipertrofia de repente, pero también tenemos una parte, diría igual, o más importante, que es que el paciente deje de fumar, actividad física y rehabilitación, el manejo y buscar y manejo de las comorbilidades en pacientes avanzados, ¿cierto?, o ver si tiene indicación de usar oxígeno. Tenemos otras terapias como ventilación mecánica no invasiva y algunas terapias quirúrgicas, como pueden ser endoscópico quirúrgica, reducción de volumen pulmonar, trasplante en algunos casos muy seleccionados, y también entender que muchos de estos pacientes son una enfermedad crónica que a veces vamos a tener que trabajar con personas de cuidados paliativos para disminuir los síntomas, porque cuando la enfermedad en etapa está muy avanzada, muchas veces estos pacientes tienen síntomas invalidantes y tenemos que apoyarnos y trabajar con programas de cuidados paliativos. Eso es lo que le quería contar, espero le haya gustado. Sé que fue extenso, pero era un tema extenso. Gracias.